amigos, bienvenidos. Estamos en el segundo video. Vamos a ver la parte de cómo medir el voltaje de corriente continua. Tenemos nuestro tester, bastante sencillo, algo que ustedes pueden comprarlo en cualquier parte. Tenemos la escala voltios DC y vamos a ir modificando cualquier escala. Vamos a empezar haciendo la medición de este adaptador. Este adaptador dice en sus especificaciones: entrada 120 voltios 60 Hz, salidas tiene variable 3 voltios 4.5, 6 voltios 7.5 y 9 voltios. Entonces vamos a hacer la medición de este adaptador. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Dice entrada 110 voltios, es decir que aquí tenemos que poner 110, pero mi red es de 220, entonces tengo que usar un transformador. Voy a poner el transformador y lo voy a enchufar. Entonces aquí voy a tener 220 en la regleta, 110 va a salir del transformador y 110 le va a entregar a mi adaptador. Entonces voy a ir a poner en la escala de 200 voltios. Vamos a medir, ponemos en un extremo y el otro en el otro extremo. 9.8 voltios, pero acá pueden observar, dice menos. Quiere decir que la polaridad está invertida. Voy a invertir. El rojo voy a poner arriba y el negro voy a poner abajo. Mido y tenemos 9.8 voltios. Ahora sí puedo saber que exactamente este es el positivo y este otro, el negro, el negativo. Si queremos podemos ir una escala más abajo para que sea más preciso. 9.85. Entonces eso nos da una lectura más precisa. En este caso no necesitamos algo que sea muy preciso. Ahora voy a hacer una variación. Voy a mover la salida que sea 6 voltios para otro aparato que necesite 6 voltios. Entonces voy a hacer nuevamente la medida. Pongo el negativo en este extremo, el positivo al medio y tenemos 6.30 voltios. Entonces está funcionando correctamente. Vamos a hacer otra medición más de este adaptador. En este adaptador la entrada es selectiva, 110 o 220. He seleccionado 220, quito mi transformador. Voy a cambiar para verificar 300 voltios y aquí me marca la red 228 voltios. Entonces voy a enchufarlo y tengo que medir aquí la salida. La salida dice, permítame, salida 9 voltios DC. Ahora voy a medir la salida de acá. Para eso voy a cambiar a la escala 20 voltios DC. Entonces pongo negativo aquí y positivo aquí. Tengo 14 voltios. ¿Por qué tengo 14 voltios y aquí me dice 9 voltios? Esas variaciones van a encontrar, no es exactamente lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque la salida, cuando ustedes enchufen, es algún aparato en el que van a hacer funcionar un cargador, una cámara, cualquiera de esos artefactos, esa tensión va a caer aproximadamente los 9 voltios. ¿Ya? Entonces, siempre nos da un voltaje de salida que puede variar. Si nos dice aquí 6 voltios, puede ser 7 o tal vez 8 voltios.
En este caso dice 9 voltios y nos da otra medida más alta. Eso es normal, no se preocupen, esto es solamente una referencia. Algo más que tenemos que tomar en cuenta es, fíjense, salida 9 voltios DC y 100 miliamperios. Esta especificación de miliamperios se refiere a que la corriente que va a circular por este devanado de acá es de 100 miliamperios. Si nosotros ponemos un aparato, un celular que consuma, digamos, 50 miliamperios, no hay problema porque esto va a soportar. Pero si ponemos un aparato, una cámara, digamos, que consume 200 miliamperios, va a necesitar más 200 y va a querer jalar más corriente, y esto solamente está diseñado para 100, entonces va a empezar a recalentarse. Siempre tenemos que tomar en cuenta esto, que las especificaciones sean más altas de lo que nosotros necesitamos. Es decir, resumiendo, las especificaciones de este aparato tienen que ser superiores a las especificaciones del aparato que vamos a usar después de este aparato. Si este aparato dice 100 miliamperios, tenemos que usar cualquier artefacto después de esto que use menos de 100 miliamperios, no más, porque si no, esto va a llegar a calentar y es posible que se queme. En resumen, tenemos voltios de corriente alterna, voltios de corriente continua. Para medir voltios de corriente alterna es la corriente que nos ofrece la compañía local. Puedo poner 300 y mido directamente en nuestro tomacorrientes. Si quiero medir aquí, también es voltios de corriente alterna, 124. Ahora voy a medir voltios de corriente continua. Cambiamos voltios de corriente continua aproximadamente a lo que vamos a tener. Enchufamos. Y medimos. Tenemos menos 6.78. Invertimos para ver que esa es la polaridad correcta. Ahí tenemos 6.79. Entonces, vamos a hacer la otra medida más. También tenemos voltios de corriente continua en estas pilas o en la batería de nuestro automóvil. Se fijan, tiene positivo y negativo. Vamos a hacer una medición. En un extremo y en el otro extremo. Tengo 1.5 voltios y eso es lo que especifica esta pila. Si vamos a la batería de nuestro automóvil, vamos a hacer la medición y también vamos a tener una medición de este tipo, voltios DC, porque tiene polaridad, es positivo y negativo. Ahí nos va a medir seguramente 12 voltios. Y si está mal, seguramente nos va a medir unos 9 o 7 voltios. Eso es todo por hoy. Les espero en el siguiente video. Espero que les esté sirviendo y apliquen estos conocimientos en su domicilio. Adiós. Mi nombre es Windsor Marcos. Un saludo para todos ustedes.